Hola Paqui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Como puedes intuir, como ya me conoces, Paqui, llevo mucho tiempo reflexionando mucho. O sea, a mí me gusta mucho reflexionar, encontrar el kit de la cuestión de cada cosa, encontrar el patrón, el porqué, descubrirlo. Es algo que es que la vida es fascinante cuando uno encuentra ese camino en el que empieza a descubrir cosas que no estaban puestas sobre la mesa o en el escaparate, pero empiezas a darte cuenta de que todo tiene como un sentido, que esto está hilado con esto con esto otro, que de alguna manera descubres que hay un patrón, que la gente no funciona con libertad o naturalidad, sino que todo funciona por un motivo y que todos los comportamientos, cosas y hasta puntos abstractos que uno nunca pensaba que pudiera encontrarle sentido, lo tienen y tienen un porqué, ¿no? Y uno empieza a poder tener el poder un poco de saber por qué sucedió esto en el pasado, o de intuir qué puede pasar en el futuro, o de ver cosas y decir, ostras, lo que estoy viendo detrás de la máscara, ¿no? Lo que estoy viendo detrás de la superficie, de lo que me están mostrando mis ojos o mis sentidos, y lo que yo puedo analizar con la mente, ¿no? Uno empieza a ver con la mente, a oír con la mente y a sentirlo todo con la mente. Más allá de esto, y por esta cuestión intentamos traernos los temas un poco masticados siempre, un poco para que todo el mundo pueda entenderlos, pensarlos, seguirnos y demás. Hay un asunto que yo veo o he descubierto, o llevo mucho tiempo viendo de manera flagrante, ¿no? Un asunto que es como vital en las vidas de todos, pero es flagrante que nadie se dé cuenta, y es el asunto del tema público y privado, ¿no? Cuando yo pienso en lo público y en lo privado, al principio pues todo el mundo entiende que lo público es lo de todos y lo privado es lo de uno, y en lo privado no puede entrar uno que no esté invitado, ¿no? Si quieres. Y no hay más, y no hay más. Cuando pasa el tiempo, cuando tú empiezas a analizar todo esto, y no me voy a demorar aquí, no me voy a parar aquí, simplemente, ya te digo, he estado dándole muchas vueltas a todo, pensándolo todo, y llega un punto en el que, hostia, me he dado cuenta de que lo público y lo privado, un poco tratando de la conspiración del mundo, es flagrante. O sea, ¿cómo pueden, uno se da cuenta y llega a la conclusión de pensar, ¿cómo pueden existir cosas privadas, ¿no? Si uno analiza la historia humana, si uno empieza a pensar en los seres humanos desde el principio, desde los cavernícolas, las cavernas, hasta hoy, puede empezar a darse cuenta de que tiene cierta lógica de que todo el mundo necesite de una privacidad. De una privacidad. No es tener algo privado, sino tener un sentimiento de hacerlo porque lo quiero hacer yo y íntimo y conmigo mismo y demás. Pero el tema de lo privado, lo que es de alguna manera poner la bandera y decir esto es mío y aquí no entres, ¿no? No tiene demasiado sentido. Quiero decir, al principio uno puede decir, mira, este es mi terreno, y yo vivo aquí con mi familia, y este es tu terreno, y tú vives aquí con tu familia, porque es lógico, porque como los animales mismos, ¿no? Tienen sus territorios y los demás los respetan, pero tampoco se les ocurriría a estos animales decir, hostia, yo tengo este territorio, pero quiero ese, porque sí, ¿sabes? Y quiero dominar este territorio y dejaros a vosotros sin territorio, ¿no? Al final es un poco eso. La historia es que en este mundo de hoy en día, quien más o quien menos pretende dominar el mundo. Quien más o quien menos pretende tener el poder de que todo sea suyo, de que al final no te quede un espacio para ti solo en libertad, y que tengas que pagar por todo, ¿no? Uno se encuentra, como ya hemos hablado infinidad de veces, en la situación de que puede decir, ostras, que no hay un punto en el mundo en el que yo pueda subsistir o sobrevivir en algo público, en un punto de la tierra que yo diga, hostia, pues yo me pongo aquí y nadie me puede echar, porque todos los territorios son de alguien, ¿no? Esto está entre España y Francia, pero esto es de España y esto es de Francia. Si te pones aquí, vendrá el gobierno español, la policía española. Si te pones aquí, vendrá la policía francesa. Pero ¿dónde está ese punto de la tierra en el que, joder, yo me puedo poner sin molestar a nadie, hacerme una casa y vivir, ¿no? Analizando todo esto, uno llega a la conclusión de que no tiene sentido, porque cualquier persona con dos dedos de frente, con una racionalidad normal, se da cuenta de que al final lo que tiene sentido es que todos trabajemos, todos contribuyamos a hacerlo todo público, ¿no? Qué fácil sería el mundo, pienso, si por ejemplo empezáramos con un país intoxicado por el sistema capitalista de hoy en día. Imagínate que tenemos el poder de ese país y empezamos a decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Lo primero que vamos a hacer, como el país está en crisis, es crear un banco público y vamos a decirle a la gente que ponga ese dinero en ese banco público porque no les cobraremos intereses y en la medida de lo posible intentaremos ayudarlos. Como tendremos el dinero de todos, intentaremos contribuir a que este tenga un poco de crédito para poder hacer esto, pero sin cobrarle unos intereses de la leche o sin cobrarle una hipoteca de la leche.
Y vamos a intentar primero que todo el mundo meta el dinero en este banco público pues para eso, para que todos trabajemos en la misma dirección. Quiero decir, al fin y al cabo nos encontramos con muchos bancos privados y cada banco privado está buscando la manera de sacarnos los cuartos como sea. O sea, al final lo que hace un banco es guardarte el dinero y cobrarte por ello. Te cobran por guardarte el dinero en un sitio. Porque el sistema de hoy te dice que no puedes tener el dinero en casa, que el dinero no puede estar en billetes tampoco, porque entonces no saben de dónde vienen, o puede ser un dinero negro. Entonces nos obligan un poco a meter el dinero en esos bancos. También en el sistema laboral, a las empresas pues les facilitan las cosas el tener que enviarnos el dinero por el tema bancario. No te pueden dar ya, hoy en día ya es muy raro ver que a alguien le entregan un sobre con dinero, ¿no? Hoy ya no es algo habitual, todo funciona con los bancos. Entonces pienso, ¿cómo puede ser que no exista un banco público en el que el gobierno de turno diga, este es el banco público, existirán bancos privados, ahí vuestra elección, pero este banco público es el que todos deberíais meter el dinero porque aquí buscaremos lo mejor para todos? Siguiente con este asunto, bares, restaurantes públicos. No existen bares o restaurantes públicos. Todos los bares y restaurantes son inversiones de una persona o de varios socios que han tenido una idea, han creado ese bar, lo han montado y se la juegan a que ese bar funcione o no funcione. O sea, evidentemente ellos piensan, los que montan ese bar en el primer momento, piensan que va a triunfar o que lo van a conseguir, o que va a tener éxito y se van a poder ganar la vida y hasta van a poder ganar dinero. Pero al final, cada uno de esos bares, cada uno de esos restaurantes, o cadenas o franquicias, son gentes que se la juegan a que eso funcione o no funcione, a que eso pase o no pase de moda, ¿no? Y yo pienso, ¿no sería más lógico crear restaurantes y bares públicos? Con ese dinero del banco público se crean o se invierte en un bar en el que en que existan profesionales que creen una decoración, que creen un sistema de bar, que creen una idea. Esos profesionales trabajan para el Estado, crean ese bar y todo el mundo sabe que ese bar es público y todo el dinero que se mueva en ese bar va a ser gestionado por un gobierno central que le va a pagar a sus trabajadores un sueldo justo y con el dinero que saque de más, ¿no? Porque si imaginemos que ese bar público funciona, con ese dinero que saque de más, el gobierno puede invertir en otro bar público o en otro restaurante público que al final genere intereses para todos, genere una mejor solución para todos. Que no sea un bar que simplemente pues le esté dando dinero a uno y si el otro pues es un tarugo que no sabe ya adaptarse al mundo y no sabe generar un plato bueno, que se jode y se muera de hambre y que no gane dinero, ¿no? No tiene sentido. Lo que tiene sentido realmente es crear bares y restaurantes públicos y que la gente vaya, gaste su dinero de alguna manera público y que esos bares pues tengan un beneficio público que se retroalimente y que todos ganemos gracias a eso. Sin embargo, no existe, ¿no? Como tampoco existen, o cada vez existen menos hospitales públicos. Hasta hace un tiempo, el dinero de los impuestos, todo el dinero de los contribuyentes iba pues hacia lo lógico, crear un hospital público, una seguridad social, en este caso en España, crear medios de comunicación públicos, aunque tampoco los hay, o crear, la televisión española, bueno, esa es la que existe, o crear medios de transporte públicos. Sin embargo, lo que uno ve es que cada vez todo se privatiza más, cada vez esos hospitales que un día fueron públicos se privatizan por un interés casual, de un gobierno casual que ha dicho, bueno, pues como creemos que así vamos a tener menos gasto, pues lo privatizamos. Y toda esa inversión de la gente, de los contribuyentes, de todo el mundo va hacia una empresa privada que va a buscar su propio beneficio. Qué absurdo es eso, cuando tendría que ser todo lo contrario. Cuando todo tendría que tender hacia lo público. Cuando todo lo privado debería tender hacia lo público para hacer una facilidad al pueblo. O sea, yo pienso, ¿cómo nadie ha pensado en crear ese banco público, en crear esos restaurantes o bares públicos, en seguir creando hospitales públicos en la medida de lo posible, en la medida en la que exista dinero, y en seguir creando todo público, que no exista un tren que se pague? Ostras, la gente se cuela en el tren, la gente no paga los billetes de tren, existen los revisores, todo el mundo vigilando, todo el mundo... Coño, pues crea un tren o un medio de transporte público en el que todo el mundo pueda montarse sin tener que mirar si tiene que pagar o si no tiene que pagar. Hostia, como por ejemplo los peajes. ¿Cómo pueden existir los peajes? Si al final las carreteras deben ser pagadas porque es un beneficio para todo el mundo que pase por esa carretera, es lógico que sea pagada con los impuestos y que los contribuyentes pues inviertan en esas carreteras. Pero ¿cómo puede ser que te cobren? Hace poco fui a 30 minutos de casa, fui a la playa a 30 minutos y me cobraron un peaje por ir y volver 13 euros. 13 euros de ida y vuelta. 13 euros por un peaje que en teoría debe estar ya pagado. Por mantenimiento entiendo pues a lo mejor 30 céntimos. Entiendo que si cada uno pone 30 céntimos por pasar por ahí pues está el mantenimiento cubierto. Pero ¿cómo puede cobrarte 13 euros? O sea, es algo que evidentemente es flagrante y que me lleva
después de analizar todo esto y de pensarlo con tranquilidad y con reflexión, me lleva a darme cuenta de que al final vivimos en una conspiración constante contra contra nuestro propio derecho público. Vivimos esclavos de esto, de unos poderosos que se están montando un tinglao, que es muy evidente para que tenga ojos para verlo, un tinglao en el que todo es privado para que todos nos peleemos entre nosotros como locos por encontrar nuestro rincón que nos dé mínimamente beneficio. Cuando al final lo lógico sería que cada vez trabajáramos menos, que cada vez trabajáramos con más direccionamiento lógico, ayudándonos los unos a los otros, creando alimentos o germinando o cultivando alimentos que contribuyan al bienestar público, a todo el mundo, no creando alimentos metiéndoles azúcares y metiéndoles historias para que sean más buenos que los del otro. No. Tenemos que todos buscar una manera de cultivar productos equilibrados y que sean saludables y buenos para todo el mundo. Este mundo es ilógico, pero parte de esta ilógica proviene de este público o privado. Gran parte de esta ilógica. El dinero nos hace privados, el dinero es nuestro, y el dinero nos quita ese público. De alguna manera este público privado se fundamenta en esta existencia del dinero de hoy, que el dinero es de uno y del otro, y no del otro, ¿no? Y este dinero se queda en uno y no en el otro. Y cada uno de nosotros tenemos un dinero que nos hace ser diferentes a los demás y sentirnos diferentes a los demás. Es una reflexión que ya llevaremos un poco más allá en este tema económico y de dinero, pero ahí lo dejamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que en vez de tender todo hacia lo público, hacia que el mundo sea de todos, tendamos todo hacia lo privado y hacia que el mundo esté controlado de unos pocos o por unos pocos? Hasta aquí el vídeo, este vídeo intenso, este vídeo potente, y nos vemos en otras conversaciones. Hasta pronto, Paqui.